97.7. Un poco más adelante hablamos con el respetadísimo economista Gustavo Vélez. Y a continuación recibimos con este fuerte aplauso a nuestro amigo. Lo extrañamos la pasada semana. Sí. Y está con nosotros ya nuestro amigo Pastor Nando Stey del Consejería Pastoral. Buenos días, Pastor Nando. Buenos días. Sí, me extrañaste, Fernando. Sí, de verdad que sí. La semanita pasada estábamos ¿De profesor? de profesor universitario. Estábamos trabajando con procesos de acreditación de la universidad y toda esta cosa. Así que presentando informes. En la universidad hemos continuado. Por lo menos los profesores hemos estado en la universidad donde estoy, ¿no? En la UPR de Calle. Y entonces pues la semana pasada fue una semana intensa de proceso, así que pero por eso estamos hoy aquí ya reintegrados nuevamente a nuestro tiempo de estar juntos y de compartir y de tener un tiempo de palabra, de dirección, y más en este tiempo que yo creo que hace tanta falta. Ayer hablaba precisamente con un gran amigo, psiquiatra cristiano, un hombre de Dios, y me hablaba de cómo esta crisis de pandemia genera una crisis de pandemia emocional, que tenemos que estar listos todos para lo que va a venir luego, y por eso es tan importante que todos los procesos espirituales también sean considerados dentro de cualquier plan. Y que las iglesias no permanezcan cerradas indefinidamente. Volvemos a lo mismo, el hospital de la salud espiritual y emocional del pueblo principalmente es la iglesia. Así que mantenerla cerrada de manera indefinida, yo creo que en ese sentido, qué interesante que tú hables con un psiquiatra y salga a relucir ese ángulo, ¿verdad? Porque casi 60 días encerrado no necesariamente es de bendición y de edificación para todo el mundo. Bueno, para mucha gente va a ser de reto. Ayer, Juan, hablando con Samuel Hernández acá, una señora se comunica al aire. Tenemos la grabación. En llanto. En llanto, no aguantaba nada más porque desde que comenzó la pandemia, ella no sabe lo que es un teléfono celular, inteligente, no conoce nada de redes, de Facebook, así que no ha tenido acceso nada más que a lo que le ofrece Nueva Vida, gracias a Dios. Y dice, no tengo ni siquiera una ventana en mi apartamento. Y ya está, sumida en una depresión realmente sola. Yo creo que este es el rescate, y qué bueno que poco a poco tengo fe de que las iglesias comenzarán a abrirse. He preparado un tema, siendo Nando también profesor. Hemos preparado un tema esta mañana para hablarle a los padres, porque, Fernán, dentro de los cambios que se están dando, tú sabes que la educación online se ha convertido, por las emergencias que han ocurrido, los terremotos, todas las situaciones que han ocurrido donde cesaron las clases para verificar las estructuras de colegios privados y de escuelas públicas. Ahora vino lo del COVID-19, otra vez todo el mundo para la casa. O sea, hemos tenido distintas instancias que de repente la educación online ha estado como que sobre la mesa nuestra automáticamente. La pregunta es, ¿debemos prepararnos para que esto sea como que el nuevo modelo, o que estemos realmente preparados como padres en que yo voy ahora a educar más online a mis hijos desde la casa, o estar ready para cualquier emergencia? Esta la vamos a pasar, pero puede venir otra. Sí. Y yo creo que alguien que está todos los días trabajando con lo que es educación nos puede dar los mejores consejos. Nando, ¿qué le podemos decir a los padres en esta mañana en esa dirección? Mira, la realidad es que yo creo que esto va a ser parte de la nueva normalidad que vamos a tener que estar manejando. ¿Va a ser así? Yo entiendo que sí. Inclusive puedo decirte que ya hay universidades en Estados Unidos principalmente, que ya han determinado que el próximo semestre, por ejemplo, de agosto a diciembre, es un semestre que será online. Wow, qué interesante. Que estamos hablando, ya desde hace algún tiempo hay una revolución de la educación online, desde antes. Pero se visualizaba regularmente para este escenario de las personas adultas que trabajaban. Entonces no podían ir a un lugar de una manera diurna. Y se veía como una alternativa. Era una alternativa, pero ya hemos llegado al punto donde también hay muchos servicios que a través del proceso de online se dan, en verdad, como lo es Google Classroom o diferentes escenarios ya cibernéticos que permiten no solamente una interacción de una videoconferencia o de una presentación digital,
o de un proceso donde el estudiante tiene una conexión directamente con el profesor o con el maestro. Estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros hemos estado utilizando en la universidad lo que se llama Google Meet, que es así una especie como de Zoom, pero o sea que hay muchas otras cosas además del Zoom, que hay algunos que son académicos también. Así que yo veo que de alguna manera hay una dirección hacia un cambio trascendental en esta área, y a la hora de manejar emergencias, creo que ya esto se va a convertir en una regla. Un estándar. Y en un estándar. Y creo que definitivamente estamos en una era donde el proceso tecnológico se está haciendo tan necesario que necesitamos que, como padres, estar listos para esta nueva ola y para esta nueva etapa. Yo lo veo como ese cambio que hubo ¿ustedes se acuerdan de lo que era el Internet Dial-up? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Claro que sí. De que tú tenías que sentarte en la computadora y decir, voy a conectarme a Internet, y le dabas a un botón y se oía todo un revolú de sonidos. Todas las conexiones extrañas. Y decías, me voy afuera a jugar un rato en lo que se conecta. Ajá. ¿Te acuerdas de esa etapa? Claro. A lo mejor, no sé con quién estoy hablando, estás diciendo, sí, pastor, sí, me acuerdo. Pues eso fue una etapa donde nosotros vivimos un cambio transicional a llegar a lo que es hoy, que cada vez tú buscas mayor velocidad, y que antes inclusive para cambiar de una página a otra, para hacer una búsqueda, tú tardabas horas en lo que cambiaba de una página a otra. Sí. Y de momento, como que ya no nos acordamos de que hubo ese cambio generacional tecnológico, donde ahora, hoy en día, pues tú le das a un botón y ya, y estás y tienes un celular que básicamente es 10,000 veces más impresionante que la computadora que primero utilizábamos en los años 80. O sea, yo recuerdo ir con mis amigos a ver cómo un printer funcionaba. O sea, yo recuerdo ese momento de estar con mis amigos alrededor de un printer cuando le daban al botón y de momento salían. ¿Tú te acuerdas de esos banners que decían Happy Birthday, que lo ponían? Pues, esa etapa que quizás experimentó esa generación de los 80 y 90, yo lo veo en una repetición ahora, pero en términos académicos y en términos de cómo lo académico está tornándose en un giro totalmente dirigido hacia el proceso digital. Eso genera unas preocupaciones también. Porque los padres que no se preparen los va a coger de sorpresa, y deberían emocionalmente estar preparados, porque eso va a quedarse. Sí, yo creo que lo más que me ocupa regularmente es también los escenarios de personas o de estudiantes que no tengan los recursos. Eso me ocupa seriamente, que quizás estemos partiendo de la premisa de que todo el mundo tiene acceso. Claro. Los muchos estudiantes que están bajo el cuidado de abuelitos, que no tienen la menor idea de lo que es una conexión al Internet. No, y tenemos estudiantes dentro, ¿verdad? Nosotros servimos a practicantes de educación que estaban en las escuelas haciendo práctica, y que de alguna manera pues ahora hubo que hacer el cambio hacia la parte digital, y no necesariamente todos esos estudiantes hicieron esa transición. O sea, tú puedes tener grupos, y en la escuela elemental principalmente, donde podías tener grupos de 25 estudiantes, y quizás estos practicantes lograron contactarse con 8 o 10 estudiantes. O sea, hay otros 15 con los cuales no se pudieron contactar. Entonces eso sí ocupa. Es obvio que estamos en medio de una emergencia y que la emergencia puede provocar esto, pero creo que es bueno el tema dialogarlo, porque de cara a agosto es importante que nosotros nos preparemos, porque hay una probabilidad, ¿verdad? Ya se está hablando en los sistemas universitarios de una probabilidad de que agosto no sea el mes donde la universidad o los lugares educativos vuelvan como a una normalidad. O sea, y eso se está hablando, porque está dentro del plan que se ha presentado, está en el último lugar el renglón de educación. O sea, que creo que es algo que tenemos que prepararnos seriamente, buscar las herramientas apropiadas, y además de eso,
prepararnos, yo creo que emocionalmente también para lo que eso implica. Dentro del proceso educativo hay algo que va a ser insustituible y es la cuestión de la relación presencial. Eso siempre en algún momento debe estar. Y más, tú sabes qué más me preocupa, quizás los más pequeños, que requieren también un proceso de enseñanza que es gregario, que es, como diría, a lo mejor a alguno le voy a recordar a gente que usted no quisiera recordar, pero como diría Vygotsky, que establece la importancia de la interacción social para el aprendizaje. Entonces yo creo que tenemos que tener también mucho cuidado en que, digamos, pues la tecnología pues vino para quedarse, sí, pero hay un proceso social, interaccional, ¿verdad? Que no podemos eludir. Y que es necesario. En todo caso, ¿qué produciría ¿verdad? Esa dinámica nueva, tecnológica, súper tecnológica? ¿Qué tipo de individuo producirá al final? Pues mira, que se educa sin un entorno social normal, si lo podemos decir así, ¿no? Yo creo que necesitamos proveer entonces otras alternativas que sean extracurriculares, que quizás entonces ponderen la importancia de esa interacción y de esa comunicación. Porque si no, podemos tener gente que esté basada únicamente en un mundo tecnológico y que sea difícil para establecer relaciones, que sea difícil para establecer parámetros de trabajo, de procesos de trabajo. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos en esto. Hay que tener diálogos sobre esto y como padres, quizás el buen giro que le podemos dar a esto es cómo nosotros establecemos un plan educativo, no solamente pensando en que la escuela es la que tiene la responsabilidad de ese plan educativo, sino nosotros como familia, cómo hacemos el manejo de la educación en términos de que la escuela va a suplir una necesidad, pero quizás nos estamos adentrando a un punto serio donde la escuela no va a poder manejar todo el proceso educativo que se supone que necesite mi hijo o mi hija para su desarrollo. Entonces tengo que tener cuidado de depender totalmente del proceso tecnológico y decir, ya él está siendo educado o ella está siendo educada en todo lo que necesita. Tenemos que ser cuidadosos porque hay unas áreas que van a ser necesarias que las planifiquemos como familia para suplir esas necesidades que se pueden dar. Porque mira, nosotros podemos tener gente que se comunica tecnológicamente de una manera impresionante. Inclusive esta generación es una generación que quizás en medio de un proceso de una videoconferencia son capaces de hablar hasta un poco más que si estuviéramos todos juntos. Pues eso parecería como que, qué bueno, por lo menos pueden dialogar, sí, pero necesitan generar destrezas para cuando estamos también fuera del proceso de tecnología. Y además, pues tenemos que decir la realidad. ¿Hasta qué punto, cuando yo voy a una videoconferencia y yo puedo apagar la cámara y yo puedo darle mute al micrófono, realmente estoy ahí? ¿Hasta qué punto eso es real? De que estoy presente, no que simplemente pues aparece mi foto. Sí. Estaba viendo algo que me enviaron bien gracioso de una conferencia de prensa en España. Yo creo que se lo envié a Juan. Me lo enviaron a mí, yo se lo envié a Juan. Yo lo vi. ¿Lo viste? El hombre había ideado una foto de sí mismo sí. en la posición de estar concentrado oyendo a los demás. En el chat. Y en el chat y se le cayó la imagen y él estaba en una hamaca acostado. Así que yo creo que hasta qué punto la tecnología seguro que es excelente y es buena, pero no sustituye unas cosas que tienen que ver con el proceso de destrezas y de estudios y de proceso académico que no necesariamente se puede dar dentro de ese contenido que vino para quedarse en términos de que hay unas ventajas que tiene. Pues seguro que sí, hay unas ventajas impresionantes. Mis estudiantes practicantes de ciencia han hecho unas clases espectaculares donde utilizamos simulaciones, animaciones, videos para enseñar tal o cual concepto, y eso es genial. Ahora, creo que hay unas áreas que van a ser insustituibles y como padres tenemos que prepararnos para eso,
porque si no, en medio de los procesos de vida podemos entonces luego tener un adolescente que carece de unas destrezas sociales que son tan importantes dentro del proceso de vida regular y creo que hay que establecer ese balance. Tenemos que prepararnos para cómo va a ser esto y a la misma vez creo que necesitamos proyectarnos en que estamos en un cambio radical al punto de que nosotros que como isla estamos sujetos a tantas emergencias. O sea, porque el mundo está viviendo una pandemia, pero nosotros venimos de 2 huracanes, terremotos, réplicas, y pandemia. O sea, estamos a quiebra. Estamos en un proceso de resiliencia constante, permanente. Entonces, pues, creo que hay que hacernos, hay que prepararnos. Creo que los padres tienen que prepararse para cómo van a manejar, y aquellos que quizás tienen hijos más pequeños, tienen que ir preparándose ya en cómo van a manejar el proceso de qué destrezas vamos a manejar, además de la tecnología. Cuidado con quedarnos en la tecnología nada más. Quizás yo diría que ese es el consejo más importante en términos educativos, porque hay otras cosas que van de la mano. Excelente. Me parece excelente, Nando, de que, ¿verdad? No queremos complicarle la vida a los papás en esta mañana, menos a los que trabajan. Uh-huh. Pero sería peor el que algo te agarre por sorpresa que no habías anticipado. Uh-huh. Y si en agosto, por ejemplo, o antes de agosto ocurre cualquier cosa, que en efecto lo que se añada sea precisamente que la educación va a continuar online, eso plantea un estrés nuevo, una situación nueva que si no lo prevés desde ahora, el impacto emocional Uh-huh. va a ser mucho mayor, que es lo que estamos tratando de hacer con este tema. Ya a nivel universitario, tú estás diciendo que la posibilidad de que muchas clases o las clases comiencen online y no necesariamente con el aula universitaria abierta, es una posibilidad, ¿verdad?, relativamente considerable, por no decir alta, porque se ha estado discutiendo. No, y la realidad es que los sistemas universitarios, por lo menos durante esta emergencia, nosotros cambiamos la mayoría de los cursos. Más del 90% de los cursos se cambiaron a proceso online. Wow. Así que estamos hablando de un cambio considerable, alto, y un cambio generacional también en lo que implica el profesorado y cómo se maneja la tecnología. Así que esa posibilidad está. Yo no estoy diciendo que sea, sí, mañana, que sea así cierto de este año, pero creo que de alguna manera va a haber unas implicaciones Uh-huh. que necesitamos mirar. Pero creo que hay herramientas tecnológicas muy buenas que permiten también ese desarrollo de destrezas que son sociales, pero necesitamos mirar un poco más allá y mirar a profundidad las implicaciones de este proceso, y máxime en los que son más pequeños. Uh-huh. Yo creo que sí. porque quizás aquel que es universitario pues puede manejar algunas cosas porque ya lo permite la madurez que tiene. Pero cuando estamos hablando de escuela primaria, estamos hablando de un proceso que necesita ser guiado, y eso no es tan simple. Uh-huh. Así que, obviamente, la idea no es traer Sí. más carga ni nada por el Para estilo. nada. Yo creo que es prevención, es que nos Sí. preparemos, es que Claro. tenemos el verano para poder prepararnos, para poder preparar a nuestros hijos en medio de ese proceso. Uh-huh. Yo mismo tengo un preadolescente y un adolescente, entonces pues esa etapa de vida, de manejarla, es importante también, y cómo los exponemos a otros procesos. Pero sí creo que la tecnología definitivamente vino para quedarse, pero siempre hay cosas que van a ser insustituibles. Y quiero dejarles con este ejemplo. Hay una clase que yo di en la universidad, a lo mejor hay alguno de mis estudiantes ahí que escuchando, que se llama Habitando el Hábitat. Es una clase que nosotros creamos, y es una clase que la creé junto a un profesor de arte específicamente. Es una mezcla de arte y ciencia, es un híbrido de arte y ciencia. Y nosotros lo que hacemos en esa clase es caminar. Es una clase de caminar. El campus de la Universidad de Calley es algo precioso, y entonces pues tiene diversidad de procesos tanto escénicos, estéticos, éticos, filosóficos, científicos. O sea, entonces pues caminamos y dialogamos sobre el proceso de enseñanza dentro de un escenario académico, mezclando el arte y la ciencia.
esas son cosas que son insustituibles. O sea, yo no puedo decir, voy a tomar, déjame cómo hago esta clase online. Pues hay cosas que van a ser insustituibles y qué bueno, porque creo que nos muestra que hay unas limitaciones. Así que veamos las limitaciones y busquemos entonces cómo vamos a contrarrestar esas limitaciones. Pero sí, pongámonos al día. Papá, mamá que nos está escuchando, ponte al día en el proceso tecnológico, porque entendemos que va a ser algo que inevitablemente será la respuesta regular a cualquier situación. Yo creo que antes se suspenden las clases, no va a haber nada, pero de ahora en adelante creo que llegamos al punto donde nos vamos a trabajar ahora de esta forma. Oramos a Dios que le dé sabiduría a la gente del Departamento de Educación para que manejen esto de una manera sabia. Me repito en lo mismo, pero de una manera sabia, porque entendemos que también hay unas necesidades que cubrir y tenemos un Departamento de Educación que tiene un presupuesto tan gigantesco y a veces las ayudas no llegan a donde tienen que llegar, que es a los maestros y a los estudiantes, y más a esos estudiantes que necesitan tener una posibilidad de enseñanza en medio de procesos como este. Así que nada, ahí tiré mi parte, pero creo que es importante que también haya sabiduría en los que administran, porque no todo puede quedarse simplemente en las altas esferas, hay que llegar al salón de clase, y si tenemos un presupuesto tan gigantesco, pues ahora es el tiempo de ponerlo en acción. Tenemos 2 meses para pensar bien cómo vamos a manejar esto de aquí a agosto, así que ese es mi llamado humilde desde mis más de 20 años estar en la universidad enseñando, así que eso es, yo creo que es algo importante para hacer. Por si te perdiste el detalle, no solamente te habló el pastor Nando Steidel, te habló el profesor universitario Nando Steidel. Ok, esta mañanita, Nando, gracias por este tiempo que tú sacas. Para mí siempre un placer. La gente, ¿verdad?, mantiene contacto digital. ¿Cómo lo hace? Pues mira, estamos ahora mismo estamos en Facebook, Catacumba 9, Instagram, Catacumba 9, en YouTube puedes suscribirte a nuestro canal de Catacumba 9. Nos interesa que puedas comunicarte y contactarte con nosotros. Tenemos grupos pequeños que se reúnen, no necesariamente en los Facebook Live, sino de una manera un poco más privada, porque nos interesa esa interacción más que simplemente la exposición de algo público. Sí tenemos también nuestro Facebook Live los jueves. Mañana jueves tenemos jueves desde casa. Puedes entrar a la página nuestra, y domingo estamos a las 10:30. Y ya estamos, con el favor de Dios, preparando todo el proceso de poder estar juntitos. Yo creo que nos hace falta en algún momento cercano, así que estamos trabajando con todo eso. Yo creo que la iglesia tiene mucho protocolos para empezar el culto presencial. Estamos trabajando con esos protocolos. Yo creo que de alguna manera eso es algo que es bueno, porque nos prepara para de aquí a un futuro. Tenemos que estar listos y preparados, así que te felicito por eso, y el grupo pastoral y de líderes de la iglesia que le hayan puesto fecha. Sí, estamos trabajando en eso. Felicito a todos. Nada, que el Señor les bendiga y les guarde. Claro que sí. Nando Steidel con nosotros en esta mañana. Tremendo, a las 7:24 en la mañana. Buenos días, Puerto Rico. Estás en ruta Nueva Vida 97.7.